Y hoy voy a seguir en esa línea. Hoy quiero hablarte acerca de algo que se hace necesario en nuestra vida. Se hace necesario permanecer vigilantes, estar despiertos, estar alertas, no dejarnos distraer. Hoy vemos que como la ciencia ha avanzado, todo ha avanzado, a pesar de que hoy contamos con muchas herramientas y medios, de cierta manera todo esto nos ha distraído y realmente no hemos entendido que el Señor Jesús viene por su iglesia. Durante siglos se predicó a través del Antiguo Testamento, profetas, hombres de Dios, que Él vendría. Muchos cerraron sus oídos, aún su pueblo Él se apartó una y otra vez, mas sin embargo con cada hombre que Dios levantó le recordaba: yo establecí una promesa, enviaré un Salvador y determinaré un plan de salvación. Y Él vino una primera vez. Pero ahora nosotros en el pacto en el cual nosotros estamos, vivimos, andamos y nos movemos, se hace necesario cada día recordar y tener presente que nuestro Señor Jesús viene por su iglesia. Y Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y sí que hoy quiero hablarte acerca de esa oración perseverante, como una expresión de una vida espiritual despierta, una vida espiritual vigilante, una vida espiritual atenta. Así que cuando nosotros miramos el momento en el cual se encuentra, y solo voy a hablarte de la iglesia en nuestro país, la iglesia en nuestro país se encuentra en uno de los momentos más críticos espiritualmente, porque nos hemos dejado desviar, hemos establecido alianzas, negocios, tratos con el mundo y hemos desechado o hemos hecho a un lado a Dios. Hemos de cierta manera, por el estilo de vida que vivimos, muchos nos hemos dejado permear y hemos descuidado lo que realmente Dios nos encomendó. Y bueno, este mensaje quiero decirte que es intencional de parte de Dios. Y creo que es el momento realmente que debemos prestarle atención a lo que está sucediendo en nuestra vida, principalmente lo que está sucediendo en nuestro país. Esto no ha sucedido al azar, es un llamado de atención de parte de Dios para su iglesia. Escúchalo bien: para la iglesia de Cristo. La iglesia se ha distraído, hemos fijado nuestra mirada en hombres, hemos puesto nuestra confianza en hombre, y Dios lo que está haciendo es derribando todo altar, todo aquello que ha querido levantar la iglesia, este mundo, estos gobernantes, a pretendernos a llevar a que simplemente nosotros podemos confiar en ellos. Así que hoy quiero pedirte de corazón que puedas estar atento, puedas estar despierto, porque quiero decirte que el tema es serio, la cuestión es seria. El diablo no cesa de trabajar, dice la palabra que él anda como un león rugiente. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos un hombre que comprendió esta verdad. Y desde el momento en que este hombre comprendió esta verdad, él cada vez su corazón ardía más y más. Aún estando encarcelado, él no dormía, sino que se mantenía despierto, buscando el rostro y la presencia de Dios, porque él entendió que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Así que Pablo, ya en el capítulo 6, él comienza exhortando a los esposos, a los padres, a los hijos, hablando acerca de la sujeción, cómo es la corrección que debemos establecer los padres. Y pareciera que hiciera un salto a partir del verso 10 del capítulo 6. Pareciera un salto, pero no es un salto, porque él viene intencionalmente. Incluso en el capítulo 5 viene hablando acerca de cuál debe ser nuestro estilo de vida. O sea, cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos hoy día. Así que en el verso 16, una vez más, él expresa una oración desde el espíritu, desde el corazón, desde la batalla espiritual que él ha estado librando y que nosotros de cierta manera estamos sumergidos y vamos a librar. Así que en el verso 18 él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que luego de orar por nosotros, por la iglesia, él invita a la iglesia que nosotros podamos tener un panorama global. Así que si te has dado cuenta, nuestro país tiene dolor, hay llanto,
hay tristeza, que así nuevamente se levanten los edificios, hay cosas que el único que lo puede restaurar es ¿quién? Es Dios. Así que Pablo comprendió esa verdad y nos invita en esta noche a que podamos tener un panorama global. Así que la carta a los Efesios constituye una de las expresiones más completas y más poderosa en nuestra vida cristiana, en el Nuevo Testamento. En ella el apóstol Pablo habla acerca de la obra redentora de nuestro Padre, donde fuimos escogidos, fuimos redimidos, fuimos apartados entera y completamente con un propósito. Pero a veces no comprendemos que cada uno de nosotros tiene una obligación moral, espiritual, de vivir conforme a ese propósito, y es la obra redentora de Cristo Jesús. Así que esta carta es escrita desde la prisión y fue dirigida a una iglesia, y es la iglesia de Éfeso, una iglesia que se encontraba rodeada de idolatría, inmoralidad y oposición espiritual. Sin embargo, Pablo no centra su atención en eso que ellos estaban viviendo, sino que él va más allá. Él no centra su atención en las cosas externas, sino en la posición gloriosa del creyente, de un hijo de Dios. Así que su propósito, es que la iglesia pueda comprender, que tú y yo podamos comprender que la vida cristiana no puede sostenerse por la capacidad humana, por cosas humanas, sino únicamente por la gracia divina, por el poder de Dios, una acción continua del Espíritu Santo, es decir, una obra continua del Espíritu Santo obrando sobrenaturalmente de continuo en nuestra vida, es decir, 24/7. Así que Pablo, al llegar aquí al capítulo 6, conduce al creyente a una realidad espiritual que no puede ignorarse, y es que la vida cristiana, nuestra vida cristiana, nuestro andar, nuestro trasegar como hijos de Dios, no se desarrolla en medio, se desarrolla en medio de una lucha constante espiritual, constante. O sea, este mundo está gobernado por las tinieblas, está gobernado por las tinieblas. No sé si notaste, pero el suceso muchos los tomaron como burla, muchos comenzaron a criticar, muchos comenzaron a señalar. Y yo quiero que mires el momento en el cual se encuentra nuestro país. Hoy llegamos un grupo de personas aquí muy temprano a orar por nuestra nación, y le decía de parte de Dios, este pensamiento no vino de mí sino de parte de Dios, y le decía que Dios me decía ayer mientras que oraba, le preguntaba: Señor, ¿qué debemos hacer? Porque muchas veces es lo que yo voy a hacer sin consultarle a Dios. Y hoy está la iglesia así, es que vamos a hacer esto y ni siquiera le consultamos a Dios. Y el Señor me decía que la iglesia está en uno de los momentos más críticos y peor aún que la pandemia. Porque está dormida, está distraída. Así que Pablo, después de exhortar a la iglesia a fortalecerse en el Señor, a revestirse con toda la armadura. Recuerda que él viene hablando acerca de la armadura, pero no solo estar mirando la armadura, sino estar revestidos, fortalecidos. Pablo de cierta manera nos llama a permanecer firmes. Así comienza el capítulo 6, el verso 10. Fortalezcanse en el gran poder del Señor, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Quiero decirte que lo que hoy está viviendo Colombia no es el día malo realmente, a lo cual Pablo está hablando aquí. O sea, esto va más allá, iglesia. Así que el apóstol presenta en Efesios 6:18 el elemento que sostiene tu vida, que sostiene nuestra vida, que sostiene esta casa, que sostiene la iglesia, que sostiene un ministerio, que sostiene la familia, y es la oración. ¿Sabes que una iglesia que no ora, el diablo la va a destruir? Una iglesia que no ora es un club social. Así que la expresión orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, enfatiza una acción continua, permanente, dependiente ¿de quién? De la dirección de la persona del Espíritu Santo. Hace algunos días Dios en oración me dio una indicación y me dijo, y era que toda la iglesia debíamos orar para mantenernos fortalecidos en el gran poder del Señor.
Y sé que la mayoría de servidores, aquellos que han dispuesto su corazón, han estado conectados con esto. Nada de esto viene al azar. Dios nos advirtió hace meses atrás que venían tiempos fuertes para Colombia. Dios lo dijo en este lugar, lo mostró. Lo complejo de esto es que hoy hay muchos creyentes que siguen dormidos, que siguen distraídos. Y le decía yo a mi Mari hace algunas semanas aquí mientras que me dejaba, le decía, amor, este tema es serio, ¿sí lo recuerdas? Mirándote a los ojos. El asunto es serio. Iglesia, y hoy vengo a decirles, el asunto es serio. El asunto es serio. El asunto es serio. Así que la oración no es un simple ejercicio religioso, ¿sabías? Sino la manifestación de una vida rendida totalmente a Dios, una vida fortalecida en la gracia divina, una vida que permanece hasta el día en que Cristo sea plenamente glorificado. Ahora, esto nos permite ver que permanecer vigilantes es vivir de dependencia constante del Espíritu Santo. Y sabes que hay momentos en que nosotros no le soltamos el gobierno de nuestra vida a Dios. Aquellas cosas que podemos manejar, aquellas cosas que de cierta manera no se salen de control, la manejamos nosotros. Y aquellos que realmente no podemos controlar es lo que le cedemos a Dios. ¿Sabes que ese es un grave error? Porque Dios no quiere áreas de nuestra vida, Dios no quiere partes de tu vida, Dios quiere todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, Dios quiere todo, absolutamente todo de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Él quiere y va a venir por una iglesia que esté velando, que esté orando, que esté intercediendo, que esté en la brecha, pero que no solo que esté en la brecha, como lo dijo el año anterior, lo dijo comenzando el mes y lo dijo hace unas semanas, sino que se mantenga revestida, que se mantenga fortalecida. Así que el apóstol comprende esta verdad y en la parte A dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que la primera enseñanza que nos deja el apóstol Pablo aquí es, o que encontramos en este pasaje, es que la vigilancia espiritual comienza con una vida que se rinde completamente a Dios. Dios verdaderamente no va a manifestar su gloria en una vida que no, o en un corazón que no se ha rendido completamente a Él. Pablo nos lleva al fundamento principal y es una relación continua con Dios mediante la oración. Tú y yo se hace necesario permanecer, pasar tiempo. Y una de las cosas que les voy a enseñar, y creo que va a ser la próxima semana, es volver a lo básico. ¿Sabes? Que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que cuando el evangelio le fue predicado, sacaron toneladas de libros, cientos de libros para ser quemado. Pero luego a esta iglesia le está hablando en Apocalipsis y le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Y sabes cuál fue el primer amor? Que te lo voy a enseñar la próxima semana. Lo básico, la palabra, la oración y la comunión. Eso es lo básico que necesitamos para nuestra vida, ¿sabías? O sea, eso es lo básico que tú y yo necesitamos para vivir rendidos a Cristo. Alimentarnos, nutrirnos de su palabra, dialogar con Dios, ir a la presencia de Dios, tener comunión con Dios. Pero eso que parece ser tan básico, así mismo lo hemos desechado. Pasamos horas en un equipo digital. Horas. No sé si lo has notado. Hoy hablábamos con Dieguito y Sandra y yo le decía que yo tengo un problema para ver películas en serie. Y puede que me guste mucho, pero siento que estoy perdiendo el tiempo. Y eso es un problema en casa, porque la comienzo a ver y luego coge el control y a mis hijas no les gusta. Dice, ay papi, tú eres aburrido. Con mi madre me la veo contigo y luego miramos, yo la veo. Pero sabes, yo cojo el control y comienzo a adelantarle. Pero a veces así llegamos a la presencia de Dios. Porque queremos el final. Pero no nos gusta verdaderamente intimar, pasar tiempo con Dios.
¿Sabes? Esto está viviendo la iglesia hoy. Ojo que estoy hablando dentro de lo general. No quiero que aquí nadie se sienta señalado. Estoy hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que la expresión en el Espíritu nos muestra que la oración no depende únicamente de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad o la capacidad de expresarnos. La verdadera oración nace de una vida dirigida y sostenida por la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes que la persona del Espíritu Santo realmente Él quiere conocerte? Él quiere intimar contigo. Él quiere pasar tiempo contigo. ¿Sabes por qué en la iglesia del Señor y en esta casa hay personitas que sienten vacío en su corazón? Porque se han dedicado a dejarse usar por hombres. Se han dejado conquistar por cosas materiales. Ese vacío, esa insatisfacción, escúchalo bien, tú mujer que estás aquí sentada, en el cual has estado viviendo, es producto porque verdaderamente no has rendido tu corazón a la persona del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo verdaderamente derramamos nuestro corazón delante de Dios, no hay nada en esta tierra que pueda desplazar del trono que solo le pertenece a Dios. Pero a causa de que no queremos intimar con el Espíritu Santo, no queremos pasar tiempo, no nos gusta escucharle, no le consultamos, pues por eso vivimos así. No disfrutamos el hogar que tenemos, no disfrutamos el esposo que tenemos, no disfrutamos la esposa que tenemos, porque esto va para todos. No disfrutamos el trabajo que tenemos, no disfrutamos los hijos que tenemos. Solo nos mantenemos quejando y pidiéndole aquello que no ha llegado y nos lamentamos por no tenerlo cuando no hemos visto toda la bendición abundante que Dios nos ha dado. ¿Sí notaron cómo personas lo perdieron todo? Y no solo pobres. Vieron derrumbar toda su vida. Muchas personas que decían, trabajé toda mi vida para esto. Muy bien dicho, trabajaste toda tu vida. Nosotros tenemos unos amigos pastores que viven en Cali. Sobrenaturalmente, la iglesia quedó en pie. Y como lo dijo la pastora, no se movió absolutamente nada. Pero lo de alrededor, el edificio, todo caído. ¿Quién puede hacer eso? Te pregunto. Si ves por qué razón todo lo que tú y yo construimos en esta tierra sin Dios, el diablo te lo quita. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. Así que la dependencia del Espíritu Santo transforma la oración de una simple actividad en una relación constante y dependiente con Dios. ¿Sabes cuál es la clave para que tú venzas el pecado? ¿Sabes cuál es la clave para que tú venzas el temor? ¿Sabes cuál es la clave para que tú venzas el miedo? ¿Sabes cuál es la clave para que tu corazón sea sano de toda amargura, de toda rabia, de todo enojo? Que si no has sido lleno del poder de Dios, lo pidas y lo anheles. Pero aún podemos tener miedo, temor, inseguridad, afán, ansiedad, ya habiendo sido llenos. Pero como no nos mantenemos llenando y no mantenemos en la fuente, por eso a veces no nos gozamos nada de lo que Dios nos ha dado. ¿Tú quieres vencer el pecado? ¿Tú quieres salir de esa lucha interna que tienes allí? Mantente en la fuente conectado con Dios. Hazte más dependiente del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen vehículos de aquí? ¿Cada cuánto lo tanquean? ¿O solo lo tanquearon una sola vez desde que lo compraron? ¿Te diste, Sandrita, que la gasolina, te diste cuenta que la gasolina ha subido, cierto?
Mm, Ya te estás dando cuenta por qué el vehículo anda siempre empujadito. Así que ser guiados por el Espíritu Santo también implica permitir que Él examine nuestro corazón. Mira, esto es muy importante, que Él examine nuestro corazón. Esto fue una oración que hizo David. Elton, deja de darle codo a Delis. Examina tu corazón. Que Dios examine nuestro corazón. Oh Dios, examina mi corazón y muéstrame todo aquello que no te agrada. Examina mi corazón, pero asimismo muéstrame el camino que me conduce a la senda de la justicia. Así que una vida de oración es guiada por el Espíritu Santo. Y cuando una vida es guiada por el Espíritu Santo, ¿sabes, Estrellita, qué pasa? Tú tienes sensibilidad espiritual. Esto nos ayuda a reconocer aquello que agrada a Dios, Estrella. Fortalece tu fe y te permite caminar y vivir con discernimiento y dirección. Así que el Señor Jesús, de su boca salió esta verdad. Él dijo: sin mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Juan 15, del 1 al 10. 10 veces dice: si permanecen en mí. ¿Tú crees que eso es casualidad? Así que de la misma manera el creyente no puede producir fruto espiritual ni mantenerse firme mediante sus propios recursos o capacidades, porque la fortaleza espiritual proviene de permanecer en Cristo, en su palabra. Así que para que comprendas esto, no sé si recuerdas en nuestro aniversario, los que estuvimos, si recuerdan las flores hermosas que habían aquí. ¿A cuántos les encantaron? Me encanta. Estaban hermosas, eso fue el domingo, pero el día miércoles que vine temprano ya estaban secas. ¿Sabes que esas flores, esas hermosas flores, comenzaron a morir desde el momento en que fueron quitadas del tronco? Y cuando tú y yo nos separamos del tronco, vamos a morir lentamente. Así que aquí hay algo más. Y es que permanecer vigilantes exige una actitud de permanente alerta espiritual. ¿Sabes? Que esto es complejo, que a pesar de que la oración, que muchos dicen dentro de su significado, que orar es hablar con Dios, bueno, quiero decirte que orar es más que hablar con Dios. Es rendirnos, es conocer su voluntad, es intimar, es conocer sus planes, es buscar dirección, es de cierta manera se genera una dependencia de parte nuestra hacia Él, o sea que es imposible no consultarle a Dios. Así que a medida de que tú y yo crecemos en el Señor, nos hacemos más dependientes de Dios, y esto nos hace estar despiertos, nos hace estar alertas. No sé si has notado, pero en nuestras fuerzas militares, particularmente en este tiempo que pasó, las bajas que hubo fue porque ellos bajaron la guardia. Hoy creo que hubo un atentado, ¿sabes? Y eso es lo que hace el diablo. Por eso Pedro comprendió esto y dijo que él andaba como león rugiente. Y eso mismo que expresó Pedro, el Señor Jesús lo vivió. Dice que el Espíritu llevó al Señor después de 40 días, lo llevó al desierto. Pero dice que Él lo tentó en varias áreas de su vida. Pero ¿con qué respondió el Señor? Con la palabra, lleno del poder de Dios. Pero cuando tú vas a Lucas capítulo 4, verso 12, dice que Él se alejó por algún tiempo. ¿Y sabes? Que hay temporadas en nuestra vida que parecen fuertes y ganamos algunas batallas. El asunto es que aún no logramos comprender que nosotros estamos en un mundo caído y que nosotros cada día libramos una batalla. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Pero antes le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que muchas veces la batalla se libra en nuestra mente,
en que hemos albergado cosas en nuestra mente, tenemos pensamiento, o llegamos a pensar incluso que ya no necesitamos de nadie. Así que la parte B, el apóstol Pablo dice, y velando en ello con toda perseverancia. La Nueva Biblia lo traduce diciendo, manténganse bien despiertos y vigilantes. Le pregunto a ustedes, aquellos que viven en conjunto, cuando usted llega tarde la noche, ¿a usted le gusta encontrar el guarda de seguridad de su conjunto dormido? ¿Sí? ¿Por qué? Te sientes vulnerable, ¿cierto? Te sientes vulnerable. Ese es su trabajo. Bueno, quiero decirte que la segunda enseñanza de este pasaje nos muestra que la vida de oración debe ir acompañada de una actitud permanente de vigilancia espiritual. Así que Pablo, después de exhortar a los creyentes a orar en todo tiempo, nos dice, velando en todo tiempo. Él nos invita a que estemos velando. Él viene por una iglesia que esté velando. Él viene por una iglesia que esté perseverando. O sea, es cierto que las 10 vírgenes, de cierta manera eso no aplica a nosotros, pero quiero decirte que sí lo podemos aplicar, porque no todas fueron diligentes, no todas mantuvieron su lámpara encendida, no todos tienen el altar ardiendo y esta casa está ardiendo. Quiero decirte que si no lo has sentido, no lo has percibido, esta casa está ardiendo, esta casa está ardiendo, esta casa está ardiendo. El tema es que hay aún muchos de esta casa que nos han acercado al fuego. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy, que te acerques al fuego. Así que con esta expresión, velando en ello, deja claro que la oración y la vigilancia son inseparables. No basta con orar ocasionalmente, no basta con ir de visita. Iglesia, nosotros no vamos de visita a la presencia de Dios. No vamos de visita, te lo digo. No podemos ir de visita, porque yo voy de visita a un lugar, lo disfruto, como y me atienden bien, pero solo es una visita. Este fin de semana Adri nos invitó a comer bandeja paisa, nos envió rellenitos y luego también nos empacó. Y como tuvo cargo de conciencia, me pacó banano dizque para que luego hiciera dieta. Perdón, mi Adri. Pero fuimos de visita. Nos reímos, compartimos, hablamos de las cosas del Señor, pero solo fui de visita. Nosotros habitamos en la presencia de Dios. Los hijos de Dios habitamos, permanecemos. Tú sabes lo que es habitar, es morar, es establecerse, es sembrarse. Sabes que las visitas son buenas, pero realmente no producen absolutamente nada. Así que la palabra velar significa permanecer despierto, atento, alerta, apercibido. Y era el término utilizado en la antigüedad para describir ese centinela que estaba en la muralla, que prestaba guardia. Porque si él se dormía, el pueblo quedaba vulnerable, ¿sabes? Su responsabilidad consistía en permanecer atento para identificar cualquier peligro antes de que éste sorprendiera a los habitantes. Si el centinela se dormía, toda la ciudad quedaba expuesta al ataque del enemigo. De la misma manera pasa en nuestra vida, ¿sabes? Pablo nos enseña que nosotros como creyentes no podemos vivir espiritualmente distraídos, dormidos. La vida cristiana no se desarrolla en un terreno neutral, sino en medio de una lucha espiritual constante. ¿Cuántos han sentido que no nos hemos levantado de una cuando tenemos que volvernos a colocar los guantes? ¿Te ha pasado? Por eso la vigilancia no nace del miedo, no, sino de la conciencia de que debemos permanecer conectados a la fuente, es decir, cerca al Señor. Así que ¿sabes dónde comienza esta vigilancia? En el corazón, María Victoria. Antes de que una persona caiga públicamente, normalmente ha ocurrido un proceso interno de descuido espiritual. La falta de comunión con Dios, el abandono de la oración, la negligencia en el estudio de la palabra y la tolerancia mínima al pecado van a debilitar progresivamente nuestra vida espiritual. Y cuando menos nos damos cuenta,
caímos. Así que nadie se aparta del Señor de un día para otro. ¿Sabías? No. No. Quiero decirte, mi amado, qué pena. Qué pena. Generalmente, el alejamiento comienza con pequeñas concesiones que no son atendidas, que terminan endureciendo el corazón. Y como lo enseñaba la pastora Mari, de un momento a otro, no, sino producto de todo esto, estamos siguiendo al Señor Jesús de lejos. Por eso Pablo utiliza el verbo en tiempo continuo. La idea es vigilar constantemente, no en tiempos de crisis. No en tiempos de crisis. Usted sabe lo que se volcó a orar la iglesia antes de las elecciones. Vamos a salvar la patria. ¿Cuál salvar la patria? ¿Sabes qué es lo interesante? Que ahorita muchos van a buscar a Dios, pero solo por el milagro. Hoy orábamos con base en Nehemías. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Reconoció que el pueblo había pecado, reconoció que él mismo había pecado, y él estaba trabajando porque él se lo llevaron de cautiverio. Pero él no se movió conforme a lo que estaba sucediendo, sino que él fue y le consultó a Dios. Y en este punto, iglesia, en este punto en el que está la iglesia sin fronteras, esta casa, yo vengo a decirte de parte de Dios que hay que estar despiertos. Porque Dios nos ha venido advirtiendo semana tras semana. Él nos ha estado diciendo: estén despiertos, estén alerta, estén en la brecha, colóquense la armadura, estén apercibidos, estén llenos de mí, pídanme que yo los guíe, que los direccione. Y esa es mi oración, ¿sabes? Que podamos entender cuál es el llamado que le está haciendo Dios en este momento a su iglesia. Así que permanecer alerta también significa aprender a discernir las estrategias del enemigo. Satanás no siempre intenta destruir la fe mediante persecuciones abiertas, no. Muchas veces utiliza medios sutiles y los está utilizando: la distracción, la autosuficiencia, el orgullo espiritual, el materialismo, el activismo sin comunión con Dios y la indiferencia a las disciplinas espirituales. Y aquí quiero hacer un paréntesis con esta palabra disciplina, porque lo llevamos a todo lo contrario. Aquí me estoy refiriendo a la dependencia absoluta de la gracia y del poder de Dios para poder tener dominio propio de nuestra vida y de lo que Dios ha determinado. Así que la vigilancia consiste en mantener un corazón sensible a la voz de Dios, una mente renovada por su palabra, una vida que se sostiene por la oración constante. Sabe que un creyente vigilante no vive dominado por el temor, sino que vive guiado por la prudencia espiritual. Así que esta enseñanza es confirmada por el apóstol Pedro, quien dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y luego en el verso 9 del capítulo 1 del verso 5 de 1 de Pedro dice: resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. El cuerpo de Cristo está siendo presionado. El punto es que cuando tú y yo debemos ser conscientes que debemos estar despiertos. Pablo utiliza la imagen de un león rugiente para describir la actividad diabólica y bélica del enemigo. ¿Sabes cómo vence el enemigo? Cuando hacen un atentado, ¿qué hacen? No solo lanzan un cilindro, no solo colocan una bomba. ¿Se han notado cómo atacan a nuestros soldados? Le lanzan cilindros bombas o bombas y luego ¿qué hacen? Los acribillan, les dan, ¿para qué? Para aturdirlo. Bueno, así trabaja el diablo. Él es un estratega en atacarte. Te ataca por las finanzas, un pecado, salud, economía, pero él no se va a quedar quieto porque el objetivo del diablo es destruirnos. Así que es importante entender
que Pedro no nos dice resístanlo en nuestra capacidad, sino que estando firmes en la fe. Por eso la verdadera vigilancia espiritual no consiste simplemente en detectar peligros externos, sino en cultivar diariamente una vida de relación, de comunión con Dios. Ahora te voy a ilustrar esto con un ejemplo claro que lo encontramos en Nehemías. Sabes que Nehemías, durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén, mientras el pueblo edificaba, a sus enemigos intentaron detenerlos, Sanbalat y Tobías. Sin embargo, Nehemías no reaccionó con temor ni con descuido. Él respondió combinando la confianza con Dios y una actitud de vigilancia. ¿Y sabes qué dice? Dice que oraron, y mientras ellos construían con una mano, dice que con la otra mano sostenían una espada, y mientras tanto había un grupo de soldados orando, o de personas orando. Así que este versículo resume de manera admirable el equilibrio de la vida cristiana. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Estás viendo? De día y de noche. Así que hoy también somos llamados a vivir con ese equilibrio. Las distracciones, el activismo, la influencia del mundo y las pequeñas concesiones al pecado pueden debilitar nuestra vida, bajar nuestra guardia y nos impide que permanezcamos atentos y despiertos. Así que esto nos lleva a algo más, ¿sabes, iglesia? Y es que permanecer vigilantes implica perseverar en oración por todo el pueblo de Dios. Y esto yo lo llamaba de esta manera, como tener un panorama global. Sí, ¿a cuántos de ustedes la oración que normalmente estaban haciendo ahora se extendió a su país? ¿Era o es eso habitual en tu vida de comunión? ¿Cierto que no? Mi casa, mi familia, yo quiero, Señor, dame esto, bendíceme. Así que Pablo dice en la parte C: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y si hay alguien que comprendió esta verdad, es impresionante, es Pablo. Pablo dice en Colosenses, comienza: desde el momento en que me enteré de ustedes, oro para que crezcan, para que sean fortalecidos, arraigados y cimentados en amor. O sea que eso es una oración que global a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que la tercera enseñanza que vemos en este pasaje nos muestra que la vigilancia espiritual no termina en nuestra propia vida. Después de exhortar a los creyentes a orar en todo tiempo, a orar en el Espíritu, a permanecer despiertos, ahora le dicen: hey, hagan una oración por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por el pueblo de Dios. Así que este detalle debe ser significativo para nosotros, porque Pablo pudo haber concluido con la exhortación: tranquilo, quédense allí, manténganse firmes, pídanle a Dios que los cubra, que los proteja. Pero Pablo ahora les dice, los desafía: hey, extendamos nuestra oración por todos los santos, por todo el pueblo de Dios. Así que cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Y la fortaleza espiritual de la iglesia depende también del compromiso de sus miembros de sostenernos mutuamente. Por eso Él nos describe o nos compara como el cuerpo, que nos necesitamos, la mano, los ojos. Es tanto, Él no solo lo mira de manera externa, pero cuando nosotros miramos internamente la forma en que nos creó Dios, hay órganos internos que se hacen indispensables para que nuestro organismo pueda funcionar de manera correcta. Así que la perseverancia en la oración encuentra una de sus expresiones más elevadas cuando dejamos de concentrarnos únicamente en nuestras propias necesidades y comenzamos a llevar delante del Señor la carga de nuestros hermanos. ¿Y sabe quién comprendió esto? Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dice: ¿le ocultaré algo a mi siervo? Y va Abraham con una oración de intercesión y le dice: Señor, si hay 50, ¿tú lo destruirías? Y dice: no. Señor, si hay 40, ¿tú los destruirías? Y el Señor dice: no. Señor, si hay 30, ¿tú los destruirías? Y a uno se le atraviesan en el carro y le dice: Señor, que se lo lleve un Transmilenio. Ahora, la intercesión es una manifestación del amor cristiano, porque quien ama, escucha, mira, quien ama no permanece indiferente ante las luchas de los demás,
sino que las presenta delante del trono de la gracia, como hoy hemos estado orando por Cali, por Armenia, por Pereira, por Chocó. Así que Pablo utiliza dos palabras que merecen nuestra atención: perseverancia y súplica. La perseverancia indica una actitud constante, una oración que no se abandona cuando las respuestas tardan en llegar. La súplica, por su parte, expresa una petición intensa y específica, nacida de un corazón que reconoce su absoluta dependencia de Dios. Oiga, qué profundo es esto. Aquellos que somos padres y en algún momento mis hijas llevan rato pidiéndome un perro y en la casa no va a haber perro, pero ellas y le colocaron nombre y me han persuadido, y hubo un momento en que casi me persuaden a la pastora y persuadieron a quien era mi jefe, se los iba a comprar, y cuidadito usted me compra perro. ¿Pero qué le has pedido a Dios? Para ti, te pregunto, ¿qué le has pedido a Dios? Tony, ¿tú le has pedido algo a Dios? Con clamor, con fervor. Ahora, esa oración que tú has hecho por aquello, en algún momento lo has hecho por una persona de tu familia o una persona inconversa que te ha hecho daño. No me vayas a contestar. Con ese mismo ahínco. Esto va para todos. Cuando nos piden oración aquí, ¿sabes que eso lo cambió Dios en mi vida? Yo trabajé en el sector salud y a veces me pedían que orara por ancianos de 75, 80 años y yo pensaba, no, pero el viejito está robando oxígeno. Pero no oraba con fervor, con amor, fuego y pasión. Y si se muere, bueno. Cuando llegó el suceso de mi hija, Dios cambió mi oración y mi corazón, porque puede tener 90, 95 y si no ha cumplido el propósito, ahora oro y más de uno no se han ido. Bueno, hay una nación que necesita nuestra oración. Hay familias que necesitan, ¿saben?, más que un plato de comida. Necesitan más que un colchón. ¿Sabe que necesitan a Cristo? Colombia necesita a Cristo. Nuestros gobernantes necesitan a Cristo. Nuestro presidente necesita a Cristo. Nuestros ministros necesitan a Cristo. Cristo verdaderamente. Nuestras autoridades necesitan a Cristo. Bogotá necesita a Cristo. Así que cuando intercedemos, participamos activamente en la obra de Dios. Sabes que aunque no podamos estar presentes en cada lugar donde el evangelio avanza, nuestras oraciones sí pueden llegar allá. ¿Sabes que hoy llegaron nuestras oraciones a cada ciudad? Yo tengo la fe, la certeza en mi corazón. Porque una oración produce algo que dentro de lo natural no se puede llevar a cabo. Y te lo voy a sustentar bíblicamente. En Hechos capítulo 12, verso 5 dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Así que Pedro estaba custodiado por soldados, encadenado, esperando una sentencia que humanamente hablando parecía inevitable. La iglesia no tenía poder político para liberarlo, escúchalo bien, no tenía influencia suficiente para cambiar la decisión de Herodes. Sin embargo, sí tenía acceso al trono de la gracia, y ese acceso
acudió. Así que mientras Pedro permanecía en la prisión, la iglesia oraba, perseveraba unánime en oración. Así que aquella reunión de pocos allí encerrado en esa casa donde habían hombres y mujeres, quizás parecía algo insignificante a los ojos del mundo, pero en el cielo estaba ocurriendo algo sobrenatural. Dios respondió enviando un ángel que rompió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel y condujo a Pedro hasta la libertad. Y esto está aconteciendo hoy en esta casa. Nuestra oración está llegando a cada rincón, debajo de cada escombro. Saldrán si Dios aún no ha terminado el propósito, porque donde el hombre dice yo no puedo, Dios dice yo no he terminado. Donde tú dices no soy capaz, Dios dice yo te hago capaz. Donde el diablo dice hay muerte, Dios dice yo determino vida y mi propósito se cumple. Uranasai. Hoy hay muchos Pedros, ¿sabías? Que necesitan ser sostenidos con nuestra oración. Hay creyentes que luchan en silencio con una enfermedad. Hay familias que atraviesan crisis, pastores que llevan grandes cargas, misioneros que anuncian el evangelio en medio de la oposición, de la necesidad, del hambre y de la muerte. Nuevos creyentes que necesitan afirmarse en la fe y hermanos que enfrentan tentaciones. ¿Y dónde está la iglesia? Te pregunto. ¿Dónde estás tú? Quizás nunca vamos a conocer todas las necesidades de las personas, pero quiero decirte que Dios las conoce perfectamente, cada una de ellas. Cada vez que intercedemos por ellos, estamos participando en la obra que debe realizarse en nuestras vidas. Así que una oración perseverante puede fortalecer al desanimado, sostener al que sirve, consolar al afligido y abrir puertas para que el reino de los cielos continúe avanzando. Por eso, permanecer vigilante significa mucho más que cuidar nuestra propia vida espiritual. Significa asumir el propósito de velar también por nuestros hermanos, llevando constantemente sus cargas delante del Señor. Delante del Señor. Así que permanecer vigilantes, para concluir, invito al grupo, significa vivir cada día en una dependencia constante de Dios. La oración no es una opción ni un recurso para momentos de crisis, sino el medio por el cual permanecemos unidos a Cristo, fortalecidos en su espíritu y preparados para resistir las acechanzas del diablo. Iglesia, una vida que vela en oración desarrolla discernimiento. Una vida que vela en oración persevera en la fe. Una vida que vela en oración encuentra fortaleza necesaria para mantenerse firme en medio de la prueba. Así que hoy el Señor nos llama a renovar nuestro compromiso de permanecer vigilantes, no confiando solamente en nuestras fuerzas, sino buscando su presencia con perseverancia e intercediendo también por nuestros hermanos. Porque una iglesia que ora es una iglesia alerta. Una iglesia que ora es una iglesia fortalecida. Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa, porque ha entendido que la verdadera batalla se vence de rodillas.